Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a nuestro canal. En este momento estamos aquí José Rubelio Gallego y yo, Samuel Flores Peña. Somos contadores y pertenecemos a Auditer Solutions y buscamos ayudar a las empresas a crecer financieramente. Hoy vamos a hablar del régimen simple de tributación. Queremos dar una pequeña o una noción de por qué no es, si cumple ciertos criterios, por qué no debes pertenecer al régimen simple de tributación. Entonces, empezamos con José. ¿Usted qué nos puede decir o cómo avanzamos con el tema? ¿Qué pasa, buen hermano? ¿Cómo vamos, hermano? Bueno, aquí muy contento de estar en esta pequeña sesión con Auditer, que este año trae muchas cosas interesantes para los empresarios y los contadores y comenzamos con una charla interesante que es el régimen simple de tributación, que está en boga porque efectivamente estamos en los plazos para retirarnos o para ingresar al dichoso régimen simple de tributación y sería bueno dar como un contexto general de, del por qué no pertenecer al régimen simple de tributación. Todo el mundo le dice a uno, es que tiene que pertenecer al régimen simple de tributación porque es muy bueno, ¿cierto? Hay otros que dicen, no, no pertenezca al régimen simple de tributación porque es muy malo. Yo creo que esos son mitos en su momento. O sea, cada quien tiene su estructura, cada quien tiene su parámetro y su particularidad. Y de eso se trata un poquito esta charla. Lo vamos a tratar muy soberamente. Recordemos que más o menos para septiembre venimos con un taller para los que quieran participar. Vamos a dejar al final del video unos datos de la empresa para que se contacten y vamos a hacer un tema de un taller de 0 a 100 en el régimen simple de tributación para mirar a los que quieran pertenecer al régimen simple de tributación que tiene plazo hasta el 28 de febrero para pertenecer al régimen simple de tributación, pues que se animen a pertenecer y los que no quieran pertenecer o los que pertenezcan y tengan dudas de hacerlo, pues recordar que tenemos hasta el 30 de enero para salir de ese régimen simple de tributación que muchas veces, y eso es lo que vamos a ver ahorita, no les conviene ese régimen simple de tributación. Entonces, pues, esa es la intención, vamos a ver si lo logramos y bueno, con toda la actitud, Samuel, de hacer esta charla pequeña. Entonces, tenemos que, depende, ¿cierto? Depende porque hay que mirar varias alternativas para ver si es viable o no es viable, ¿cierto? Si le es favorable al empresario o no. Claramente. Hay muchas alternativas que revisar, Obviamente, ¿cierto? de hecho, o sea, si hacemos un recorrido por el régimen simple de tributación en una cuestión muy básica de 2 minutos, uno podría decir que el régimen simple de tributación se detectó y como su nombre lo indica es para pequeñas empresas y para simplificar la carga tributaria. Recordemos que más o menos el 90% de las empresas a nivel nacional son micro, pequeñas y medianas empresas, en la mayoría de empresas familiares, ¿cierto? Que tienen una carga muy parecida a las multinacionales, que son solamente el 10% o menos del comercio a nivel nacional. Entonces, pues el régimen simple, pues obviamente favorece muchas cosas en principio administrativas, es un solo impuesto, no te hacen retenciones, no tienes que hacer retenciones, te pueden favorecer en un tema de retención de IVA para disminuir tu carga financiera, que eso será parte del taller que hablaremos por ahí en febrero. Pero no para todo el mundo es el régimen simple de tributación, así parezca la última maravilla. ¿Listo? Entonces, es un sistema que efectivamente fue creado para disminuir la carga tributaria de las empresas, pero hay que tener mucho cuidado en el momento de elegir ese proceso, porque pues obviamente por lo menos en el momento en que tome la decisión hay que estar un año con eso y puede que estemos perdiendo plata un año con ese régimen. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles serían los principales puntos a tener en cuenta para ver si yo no debo pertenecer a ese régimen o no me funcionaría, no sería viable? ¿Cuáles serían? Usted los puede detectar así muy, Claro. o sea, La estructura hay que comenzar por varias cosas. Uno podría manejarlo más o menos en 5 puntos básicos. Y el primero de todos, como tal, es mirar los resultados de tu empresa. ¿Cierto? Si usted, señor empresario, o usted, Samuel, o yo, como independiente, que también podremos ser régimen simple de tributación, porque esa es otra de las características. Yo puedo ser régimen simple de tributación sin crear empresa, yo puedo ser régimen simple de tributación como persona natural, ¿cierto? Pero todos tenemos que mirar nuestra realidad financiera. Si la realidad financiera es que estamos teniendo pérdidas consecutivas en el régimen simple de tributación, o en nuestra actividad comercial, si estamos teniendo pérdidas consecutivas en nuestra actividad comercial, el régimen simple no es una opción. ¿Por qué? Porque el régimen simple de tributación, como lo vamos a ver en el taller, se paga sobre los ingresos brutos del empresario. O sea, si yo vendo un peso, sobre un peso pago impuestos. Para el Estado, perdón, señor.
O sea que eso funciona igual que el ICA, ¿cierto? De los impuestos digitales. O sea, ahí es Efectivamente, sobre los ingresos, no importa si usted ganó o perdió. efectivamente. Esa es una característica importante que debemos revisar en el momento de ser régimen simple de tributación, porque como dice Samuel, efectivamente es como la industria y comercio. Si es sobre los ingresos, aquí no importa si perdimos plata, aquí no importa si estamos vendiendo poquito o si nuestro margen de rentabilidad es pequeño. O sea, si vendemos un peso, sobre un peso pagamos. Entonces, tener en cuenta eso, porque si estamos perdiendo efectivamente en nuestra empresa, que es normal perder plata, Samuel, esa es otra cosa, ¿cierto? Nosotros los contadores y los empresarios le tenemos mucho miedo y claramente todos tememos a perder dinero. Y la función del empresario no es perder dinero, es ganar dinero, ¿cierto? Pero en la economía pues hay variables. Hoy tenemos utilidad, mañana podemos tener pérdida y hay momentos donde se tienen pérdidas consecutivas y hay que revisar ese tema. Porque le cuento una cosa, Samuel, el tema es que si usted tiene pérdidas, uno de los mitos que tenemos, de los miedos que le hemos infundado nosotros los contadores, porque hay que también como reconocer ciertas responsabilidades en la estructura comercial, es que le hemos metido un miedo infundado al empresario de que es que no podemos presentar una declaración de renta con pérdida, que porque eso es malo. Pues o sea, si tiene pérdida, pues tiene pérdida. Y esa es una de las cuestiones que hay que mirar porque usted con el régimen simple de tributación ya les dije, pues sobre ingresos no importa si pierde o gana, pero con la renta hay una posibilidad importante porque si usted tiene pérdidas y las presenta en la renta, las puede compensar en periodos posteriores. O sea, si yo perdí en el primer año, ¿cierto? Y en el segundo año tengo utilidad, pues la utilidad del segundo año la compenso o la disminuyo con la pérdida del primer año y entonces reduzco impuestos y entonces pues tengo una carga tributaria real y no tiene problema. ¿Listo? Entonces, la cuestión es que el tema es también orientar al contribuyente, orientar al empresario, que si estamos en el régimen ordinario y tenemos pérdida, pues pérdida con pérdida nos vamos. ¿Cuál es el problema que se tiene, Samuel, con eso también? Es que los bancos le piden a uno la declaración de renta para prestarle cualquier plata. Eso, claro, eso es lo que le iba a preguntar. O sea, ese es el efecto negativo. Claro. Se va a perder el tema de financiamiento con los bancos. Claro, claro. Pero entonces ahí viene toda la planeación tributaria y toda la planeación financiera que necesitan. O sea, por ejemplo, en las estadísticas que usted maneja, por ejemplo, muy bien en las estructuras y ahí la cuña, si uno lleva una estructura mensual financiera diciendo, venga, hemos ganado, hemos perdido, ¿por qué hemos ganado, por qué hemos perdido? Porque a veces nos quedamos con el problema. Estamos perdiendo plata. Bueno, pero ¿por qué estamos perdiendo plata? ¿Dónde está el análisis? ¿Dónde está la bolita? Como dice el dicho, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas podemos llevar nosotros como contadores y bajo la estrategia y la consultoría profesional a una empresa que efectivamente está perdiendo plata a nivelar sus cargas, a llevar a un punto de equilibrio, a llevar a una utilidad. En el caso que usted dice claramente, cuando yo presento una renta con pérdida, pues ningún banco me va a prestar plata, ¿cierto? Ojo, eso depende también de la pericia que tenga el contador de defender sus estados financieros. Porque si yo soy empresario, yo comencé el 2024, por estadísticas, Samuel, eso lo saben las cámaras de comercio, lo sabe el Estado, lo sabe la economía, todas las empresas que comienzan tienen pérdida por lo menos los 3 primeros años. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer inversiones, porque hay que atrapar un mercado, porque hay que hacer una serie de estructuras que no es fácil tener. Entonces, es normal que una empresa en los 3 primeros años esté perdiendo dinero, ¿cierto? Es más, si usted mira el caso de Rappi, Rappi lleva como 10 años en el mercado y hasta ahora está llegando a punto de equilibrio. Pero es una de las empresas que ya cotiza en Bolsa de Nueva York, que tiene los mayores inversionistas, porque los que efectivamente saben poner la plata en el mercado, saben defender un estado financiero, pueden decir, ok, estoy perdiendo plata ahorita, pero mi proyección en 10 años es que voy a mejorar la utilidad en un 200%. Entonces ahí sí les interesa a los bancos prestar y sí les interesa a los bancos, a los inversionistas invertir. Entonces no es pecado ni es problema y hay que quitarnos ese mito de encima de que presentar un estado financiero con pérdida es un pecado y que eso no se puede hacer. Y entonces comenzamos a maquillar la contabilidad y comenzamos a hacer cosas por allá extrañas para mejorar un estado financiero que a la postre eso revienta porque todo lo que se mete debajo de la cama en algún momento sale, ¿cierto? Y sale peor, entonces pues eso genera más estructuras. Entonces,
para resumir el tema y el primer punto, ojo con las pérdidas consecutivas, porque las pérdidas consecutivas, cuando usted tiene pérdidas consecutivas, o usted es un empresario que apenas está iniciando, no conoce bien de su mercado, porque yo puedo ser contador, efectivamente, ¿cierto? Y yo me lanzo a un mercado, pero muy seguramente voy a comenzar a perder plata porque voy a invertir en tecnología, voy a invertir en marketing, voy a invertir en muchas cosas que tengo que invertir, tiempo que también es dinero, entonces voy a perder dinero también. Entonces el régimen simple para pequeños empresarios que apenas están comenzando, que no conocen bien su mercado, no es un régimen que sirva para de primera vez. Hay que conocer bien el mercado, hay que conocer bien su margen de rentabilidad para tomar esa decisión. Para pequeños empresarios, vuelvo y repito, que están empezando, muy seguramente van a perder plata y el régimen simple se va a volver una carga adicional para su estructura. Entonces no es muy recomendable en ese caso. ¿Listo? Señor. Otro. Bueno, el otro tema es el tema de que hay un cierto, es un porcentaje de acuerdo a los ingresos, o sea, no es siempre el mismo porcentaje, ¿cierto? Entonces hay que mirar. Este es el segundo punto que estemos por mirar. Uh-huh. Excelente pregunta, Samuel, porque es que el tema con el margen de rentabilidad es que con el régimen ordinario todas las empresas entramos a un mismo cajón, ¿cierto? Todas las empresas dicen, usted por su utilidad va a pagar el 35% por impuesto de renta. Entonces, si me gano 2.000 millones o me gané 1.000.000 de pesos, la tarifa va a ser la misma, 35%. ¿Listo? Pero con el régimen simple de tributación, no. ¿Listo? Para poner en contexto voy a hacer un pequeño ejercicio, si usted me permite voy a compartir pantalla, voy a hacer un pequeño ejercicio acá. La estructura que estamos montando viene lo siguiente, voy a hacer un comparativo del régimen ordinario, o sea, cuando usted declara renta, con los 4 o 5 grupos que hay en el régimen simple de tributación. Y voy a ir explicando más o menos de qué va cada grupo en una cosa muy rápida, o sea, la idea es llevarnos más o menos 10-15 minutos en este ejercicio y mostrar como la estructura general, porque pues obviamente eso, lo profundidad y las especificaciones y el paso a paso y cada característica del grupo, la idea es hacerla en el taller que vamos a hacer a mediados de febrero, para los que quieran pertenecer al régimen simple de tributación o los contadores o empresarios que quieren hacerlo pero todavía tienen temor sobre el tema y quieren manejarlo. ¿Listo? Entonces siempre partimos de una opinión y eso es más o menos es lo que hacemos en la consultoría general y partimos de un régimen ordinario y partimos de unas ventas anuales. Vamos a tener unas ventas anuales de 1.000 millones de pesos, por poner algún ejemplo. Digamos que tenemos unos costos y gastos del 80%, ¿cierto? Entonces tenemos del 80%, 80%, ¿listo? Entonces tenemos una rentabilidad pues del 20%, ¿listo? Una utilidad del 20%, perdón acá que se me está yendo, una utilidad del 20%, ¿listo? Eso más o menos es la estructura básica de cualquier empresa. Esto puede ser 100 millones, puede ser 10 millones o puede ser 10.000 millones, o sea, eso no implica para el ejercicio. Entonces, en el régimen ordinario tenemos varios impuestos, digamos que aquí tenemos un resultado del ejercicio de 200 millones de pesos, tenemos un impuesto de renta del 35%, ¿listo? Y entonces decimos que bueno, que esto nos va a costar, este impuesto nos va a costar, perdón, no es el 0.35 sino el 35%, nos va a costar 70 millones de pesos. Y viene un tema que podemos trabajar en el taller de renta de personas jurídicas, que también vamos a hacer más o menos en marzo o abril, en temas de anticipos y todo el tema, pero vamos a dejarlo básico para esta charla, para poder avanzar, ¿listo? Entonces tenemos un impuesto de renta del 35%, tenemos una industria y comercio, digamos que estamos en el sector comercial y tenemos el 4.14 por mil, ¿cierto? Entonces cogemos, acuérdese que el ICA, como decía usted, Samuel, es sobre los ingresos. Entonces lo vamos a poner sobre el 4.14, entonces son 4.140.000, pero esto tiene unos avisos y tableros, ¿cierto? Que es el 15% de la carga. ¿Y qué más tenemos acá? Bueno, digamos que ya, es lo que tenemos de impuestos directos, porque viene un tema del IVA y tiene un tema del impuesto al consumo, pero recordemos que el IVA y el impuesto al consumo no lo paga el empresario, sino el consumidor final,
¿Listo? Tener en cuenta eso. Que si es una carga para el empresario, claro, pero pues eso lo resulta pagando es quien consume el producto que nosotros vendemos, producto o servicio que nosotros vendemos. ¿Listo? Entonces vamos a ir con los impuestos directos, entonces total impuestos. Vamos a colocarlo acá en una estructura muy pequeña. ¿Listo? 74 millones, entonces vamos a ver tarifa neta. ¿Listo? Entonces vamos a cogerlo acá y lo dividimos entre la utilidad y la tarifa que vamos a pagar acá es el 37% en el régimen ordinario con una utilidad del 20%. ¿Listo? Entonces siempre partimos de lo básico, de lo ordinario, porque todos nacemos en el régimen ordinario. Esa es otra cuestión importante, que pues, podría ser parte de muchos talleres. Recordar que cuando usted es empresa, siempre nace como régimen ordinario. Usted y yo, Samuel, somos régimen ordinario. Para hacer régimen simple de tributación tenemos que manifestar nuestra intención de pertenecer al régimen simple de tributación, ¿cierto? De lo contrario somos régimen ordinario, ¿vale? Entonces, por eso parto del régimen ordinario. ¿Listo? Entonces, Entonces, es importante también incluir, o sea, a veces uno no tiene sino la percepción de que solamente debe tener en cuenta el impuesto de renta, pero ahí estamos viendo que también hay que tener en cuenta el tema de los impuestos distritales. obvio, ¿cierto? O sea, siempre está industria y comercio y hago una ampliación a su concepto, no una corrección, sino una ampliación, no solamente distrital, porque acuérdese que la industria y comercio es municipal y tenemos 1.122 municipios en Colombia. Entonces, cada municipio tiene una estructura específica para ese impuesto, ¿cierto? Que también es un desgaste administrativo que lo podríamos ver en el taller de régimen simple de tributación muy seguramente. ¿Listo? Y es claro, porque si también, sigamos, una empresa venden 4 o 5 departamentos o municipios, también es un aspecto de diferentes tarifas más Claro. complejo todavía. Claro, y es un tema administrativo de ir a registrarse, de llenar un formulario en cada municipio, de presentarse allá. Bueno, ahí hay unos que no tienen mucha tecnología, entonces toca ir a hacer presentación personal y bueno, hay un desgaste administrativo bastante fuerte ahí. Muy bien por la acotación. Entonces entramos a comparar el mismo tema con el régimen simple de tributación de grupo uno. El grupo uno, y uno dice, ¿dónde encuentro los dichosos grupos? Los dichosos grupos los encuentro en el artículo 908 del Estatuto Tributario para quien le interese, pero aquí no vamos a hablar de normatividad, sino de estructura. ¿Cierto? Y el régimen simple de tributación del grupo uno son tres actividades básicas: tiendas pequeñas, mini mercados o micromercados y peluquerías. ¿Listo? Que esa es otra cosa importante que tiene el régimen simple de tributación y lo vamos a ver en el taller. Cuando usted pertenece al régimen simple de tributación y está en este grupo uno, ¿cierto? En este grupo uno usted no cobra IVA. Y es una berraquera, y lo que pasa es que no lo saben. ¿Cierto? Es un tema de planeación tributaria importante para ese tipo de negocios, porque es que usted no cobra IVA. Entonces sigue siendo como la misma persona natural que no cobraba IVA y pasaba a su cuenta de cobro. Y aquí ya es oficial, está facturando, pero no está cobrando IVA. Es una berraquera, pero eso lo podemos trabajar más adelante. ¿Listo? Pero para el mismo ejemplo. Entonces, tenemos los mismos ingresos. ¿Cierto? Partamos de la misma estructura, pues porque hay que comparar manzanas con manzanas, o si no, pues no estamos en ninguna estructura. ¿Qué pasa con el régimen simple de tributación? Cuando estamos en mini mercados, micromercados, el margen de rentabilidad puede oscilar más o menos entre el 10%, ¿cierto? Uno en micromercados y en minimercados no tiene el 20%. ¿Por qué? Porque tiene estructuras variables, ¿cierto? En aseo puede ganarse el 20%, pero en alimentos puede estar entre el 4 y el 10%, y si vende frutas y verduras puede estar entre el 2 y 3%, ¿cierto? O puede llegar al 15%, pero eso depende también, ¿no? ¿Cierto? Entonces tiene un margen variable. Entonces uno, en la estructura de mini mercados y mercados solamente tiene el 10%. Entonces hagamos el ejercicio. Entonces tenemos acá punto 90, ¿cierto? De costos, y pues la utilidad, pues obviamente va a ser menor. Pero esto es indiferente esto que voy a marcar acá es indiferente para el régimen simple de tributación, porque dijimos que era sobre los ingresos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio acá. Esto va a ser de régimen simple y vamos a poner ingresos en VT. Perdón, VT. ¿Listo? Entonces vamos a convertir esto en ingresos en VT, y la VT de este año, ¿cuánto fue? 49.799 o 47.900. Sí, señor. Es 47.000, ¿cierto? 49.000, 49.799.
49.799. ¿Listo? Entonces en VT tenemos 20.081 VTs, ¿cierto? Y para eso voy a mirar aquí. No sé si vean mi pantalla bien, pero es el artículo 908. Vamos a mirar a ver si lo podemos un poquito más grande. Y Si se puede un poquito mejor. Sí. entonces vamos a colocarlo acá, en ese sub, acá, por acá. Vamos a ponerlo por acá. Espérenme un segundo, que tengo mi internet como lento. Ok, aquí. Listo. Entonces, fíjense, esto es grupo uno: tiendas pequeñas, minimercados, mercados y peluquerías. ¿Listo? ¿Qué dijimos? Que nuestra utilidad estaba en 20.081 VTs. ¿Y qué nos dice el artículo? Ah, ok, usted está en un rango de 15.000 a 30.000 VTs. ¿Listo? ¿Cuánto va a pagar? El 4.4%. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí RST según artículo 908, que para el caso es el 4.4%. Entonces vamos a multiplicar esto por el 4.4%. Listo. Y tenemos 884 VTs en la estructura, ¿cierto? Y lo convertimos en pesos. Entonces, RST en pesos. ¿Listo? Y esto por 49.799. Y es básico. 44 millones de pesos. ¿Vale? Primera cuestión. 44. Pero ojo, porque el régimen simple de tributación tiene estructuras. ¿Vale? El régimen simple de tributación tiene unos componentes, ya dijimos. El régimen simple de tributación está compuesto por renta, ICA, avisos y tableros. ¿Listo? Entonces vamos a decirle que a esto le vamos a colocar un menos impuesto a industria y comercio. ¿Listo? ¿Y cuánto es el impuesto a industria y comercio? Digamos que es lo mismo. 4.440.000. ¿Listo? Y le vamos a restar aportes a pensión. ¿Vale? Y tenemos el mismo tema. El margen de rentabilidad acá. Digamos que tenemos una sola persona con el salario mínimo. El salario mínimo quedó en 1.430.000 pesos, creo. 430.000. Y el aporte de pensión es el 12%. Y lo voy a multiplicar por 12. ¿Listo? Y son 2 millones. Fíjense lo que pasa. Entonces, total RST. Entonces, de mis 44 millones me resto los 4 millones y me resto la aporte de pensión y tengo 37.800.000. Ojo, porque ahí estoy pagando todos mis impuestos directos. Entonces, tarifa neta. Fíjense que aquí podríamos mirar. Bueno, pongamos el mismo margen de rentabilidad para comparar peras con peras, ¿cierto? Pongamos el 20, 200. ¿Listo? Aquí el margen de rentabilidad se nos baja, la tarifa neta se nos baja y se nos baja al 19%. Yo le diría, ok, fantástico, esas son las cuestiones que uno podría hacer. Pero ¿qué pasa si aquí mi margen de rentabilidad, si mi costo no es el 80, sino es el 95%, solamente me estoy ganando el 5%? Mi margen de rentabilidad es mi tarifa neta es el 76%, ¿cierto? Entonces aquí es donde digo, pues hombre, tengo un margen de rentabilidad muy pequeño, entonces ¿qué me conviene más? Pues me conviene más el régimen ordinario, porque aquí se me sube mucho. ¿Y qué tal si pierdo plata? Entonces, pues obviamente, Si los costos fueron lo mismo. si los costos fueron lo mismo, ¿cierto? Entonces mi margen de rentabilidad, la tarifa se me sube al 100%, ¿cierto? Entonces estoy pagando impuestos, Hay que pagar así no haya ganado. así no haya ganado. ¿Listo? No voy a hacer el resto de ejercicios porque el tiempo no nos da, pero más o menos es lo que quería revisar. Tienen que revisar muy bien cada grupo, ¿cierto?
Cada grupo tiene que hacer la estrategia y mirar efectivamente, porque de esto depende, de este estudio y de esa consultoría, de lo que usted tiene que hacer como empresario, de lo que usted tiene que hacer como contador o con su contador, es eso, es mirar efectivamente y no decirse mentiras. Esa es otra cosa. Ah, no, es que, señor Samuel, le podemos quitar unos costos porque hay unos costos que no están facturados y no nos sirven fiscalmente. No, esos costos usted pagó por eso, ¿cierto? Ah, que no sean aceptados fiscalmente es otro cuento. Pero para hacer este análisis tenemos que ser sinceros nosotros mismos, independientemente que no nos hayan dado factura. Pero efectivamente, si sabemos que el gasto está, tenemos que meterlo para mirar si nuestro margen de rentabilidad es o no es. ¿Listo? Entonces, eso era más o menos lo que quería poner en contexto para el ejercicio. No sé si sé claro, muy seguramente Sí, cuando salga el video pondré en los comentarios y estaremos atentos a resolver sí, señor. las preguntas. Yo tengo una inquietud. ¿Por qué le estamos quitando esos 4.140? Le estamos restando al valor de la multiplicación del ingreso Por, para el régimen simple tributario. Excelente, porque es que el régimen simple de tributación agrupa en una sola tarifa tres impuestos, tres cargas. O sea, cuando usted, con lo que yo hice en el ejercicio, voy a compartir pantalla de nuevo para ponerlo en contexto. eh, cuando, cuando hace esta estructura, a ver, ya creo que ahí va la pantalla. O sea, mientras la pantalla está, entonces, ¿qué pasa? Este renglón, este impuesto que estamos calculando, ¿cierto? Compila o agrupa el RST que reemplaza la renta, agrupa el ICA y agrupa el pago de pensión de los empleados, ¿cierto? Eh, o sea, en esa sola tarifa están inmersos tanto el ICA como la pensión. Por eso tengo que restárselas. ¿Sí me hago entender? Y tengo entendido que, o sea, ahí en los 44 millones está incluido el aporte a pensión y el ICA, y lo que hace la DIAN es distribuirlo a las entidades correspondientes, Efectivamente. Ojo ¿cierto? porque, sí, claro, claro. Entonces aquí viene también una ventaja que podemos ver en el taller, que si usted está trabajando en 10 municipios, usted solamente hace una liquidación de ICA y la DIAN se encarga de ir a distribuírsela a esos 10 municipios y usted no tiene que llenar 10 formularios, ¿cierto? Para ir a presentar en esos 10 municipios el industria y comercio. Entonces, pues es una ventaja, eso puede ser una ventaja. Pero aquí estamos hablando del por qué no pertenecer, que es el tema de la rentabilidad. ¿Listo? Ojo también con los Sí. aportes de pensión, que también será parte del taller, que los aportes de pensión, pues yo tengo que pagarlos como empleador, pero después me los descuento del régimen simple. ¿Listo? Los cruzo, hago un cruce de cuentas. Es como si yo le hiciera un préstamo al Estado. Pago por anticipado y después cuando paga el impuesto me descuento lo que ya pagué y listo. ¿Vale? Entonces, esa es una cuestión que es bien interesante en el régimen simple como tal. Pues ahí vamos, mi Ok. estimado Samuel. Entonces, ¿qué más tendríamos que mirar? ¿Por qué afecta el tema de que tengamos o no valores a favor, saldos a favor, Fantástica pregunta. para mirar para ver si es viable o no es viable, o si nos beneficia o no pertenecer a este régimen? Importantísima pregunta. ¿Por qué? Porque es que los saldos a favor, para los que no tienen mucho contexto, los saldos a favor regularmente se producen por dos situaciones. En el caso de renta, porque nos hicieron retenciones en la fuente que superaron el impuesto a cargo. En el caso de IVA, también por retenciones en la fuente, pero porque tengo algunas características específicas como que soy importador, que soy exportador o que soy productor de ciertos bienes que me dan derecho a tener un IVA y poderlo recuperar. ¿Cierto? Pero hablemos del caso de renta. En el caso de renta, perdón, es porque efectivamente nos hicieron retenciones y tenemos como un exceso, ¿cierto? Cuando hicimos el ejercicio de los ingresos, costos y gastos, la utilidad era muy bajita, el impuesto era muy bajito y nos hicieron muchas retenciones, ahí generamos un saldo a favor. Y esos saldos a favor, si son muy grandes, cuando usted se pasa al régimen simple de tributación, no los puede compensar con el régimen simple de tributación. ¿Listo? Usted solamente en renta tiene dos opciones. Si tiene que pagar IVA, lo puede compensar con IVA. Y si no tiene IVA, tiene la única opción que le queda es reclamarlo. ¿Cierto? Hay muchos contadores que no se meten con el tema de las devoluciones. ¿Por qué?
y perdónenme la expresión, pero es una expresión cotidiana, porque tenemos rabo de paja, ¿cierto? Porque efectivamente tenemos un pecadito por allá en la contabilidad, donde efectivamente estamos metiendo un costo que no es procedente, porque no tenía la factura electrónica, o nos estamos inventando un gastico por allá, que tenemos un pecado, entonces el contador dice, no, 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 si hay un saldo a favor, pero eso no se puede solicitar porque nos hacen una visita y nos rechazan ese gasto y nos ponen a pagar. ¿Cierto? Eso es común, eso es un tema general, eso lo sabe la DIAN, eso lo sabemos todos, lo sabe el mismo empresario sin saber de contabilidad. Entonces, efectivamente, cuando tenemos saldos a favor y tenemos mucho saldo a favor, y si no tenemos cómo pedir la devolución, pues el régimen simple de tributación no es una opción. ¿Por qué? Pues porque ese saldo a favor se va a perder o se va a quedar allá quieto en su momento. Ojo con eso también porque el régimen simple de tributación no genera saldos a favor, genera excedentes, que es otro cuento. ¿Listo? Pero esos excedentes no son susceptibles de devolución. Entonces tener en cuenta eso, porque si uno tiene un saldo a favor, pues el empresario está muy cómodo porque a la hora de declarar le va a tocar pagar un impuesto, pero el saldo a favor le va a absorber el impuesto y no le va a tocar pagar nada. Pero en el régimen simple de tributación, como dijimos por allá en el punto uno, siempre va a tener que pagar. Siempre va a tener que pagar. Entonces, ojo con esos saldos a favor, porque efectivamente, si no estamos planeando eso bien, muy seguramente le vamos a hacer perder plata al empresario y le vamos a aumentar la carga en el mediano plazo. Entonces, este tema de saldo a favor es crítico y es importante que lo revisemos a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Bueno, por ahí dicen que los colombianos somos muy creativos y qué tal si nos decimos, no, pues tuvimos saldo a favor, pero este año nos beneficia más el régimen simple de tributación, metamos el régimen simple de tributación y miramos el otro año si nos cambiamos a ver si podemos recuperar ese, ese anticipo. Podría ser, sin embargo, vuelvo y digo, es someter al empresario. Regularmente el empresario trabaja sobre flujos de caja y hay una de las cosas que también tenemos que ir cambiando los contadores porque el empresario ve la contabilidad como una imposición, no como una herramienta. Es que me toca llevar contabilidad, entonces tengo que tener contador, ¿cierto? Porque es que la contabilidad yo la tengo en la cabeza, ¿cierto? Yo sé cuánto me gano, si pierdo gano, pero la contabilidad me tocó ponerla y porque pagar impuestos, entonces por eso es cuando, y perdón hago el paréntesis, pero da lugar el tema, es que por eso es que le pagan a uno poquito y no puede negociar porque el empresario lo ve a uno como una obligación, no como una oportunidad de mejorar. Y lo contratan a uno para bajar impuestos, como sea, ¿cierto? Entonces, en el tema que usted dice, cuando el empresario viene con saldo a favor y no está pagando, y usted lo pone a pagar, pues de repente lo hace tomar una mala decisión, entonces usted como contador puede hasta perder un cliente, ¿cierto? Y lo va a meter en problemas. Eso por un lado. Y segundo, lo que usted dice, pues sí es cierto. Usted puede irse un año como régimen simple de tributación, volver al régimen ordinario y volver a arrastrar el saldo a favor, sin problema. Lo que pasa es la carga financiera o el flujo de caja se va a ver muy apretado durante un año, ¿cierto? Que de repente va a tener un empresario incómodo y un empresario siempre diciéndole, pero ¿qué pasó, señor contador, que usted me hizo pasar acá y estoy perdiendo plata? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Y de todas maneras, creo que hay que tener en cuenta que el régimen simple de tributación es para ayudar a las pymes, ¿cierto? Pero de todas maneras no es una herramienta de crecimiento, porque cuando quiere crecer ya tiene que cambiar al régimen ordinario, Sí, eso es otra ¿cierto? cosa. Cuando quiere ingresar ingresos. Claro. Pues obviamente el tema no es tan crítico, ¿por qué? Porque el régimen simple de tributación me permite hasta 100.000 VTs. Entonces, para ponerlo en temas monetarios, los empresarios de este año pueden vender hasta 4.800 VTs, estando en el régimen simple de tributación, que no es un valor menor, ¿cierto? Obviamente si pasamos de los 4.800 ya nos toca pues, sí o sí pasarnos al régimen ordinario. Pero fíjense que tiene un margen de acción, casi la mayoría de pymes que en Colombia están llegando a topes de 1.200, 2.200, 3.500, muy rara vez superan eso. Y cuando lo superan, obviamente tienen que llegar al régimen ordinario. Pero sí, claro, es importante manejar ese tema. Sí, señor. Bueno, entonces tenemos tres puntos que hemos visto hasta ahora. El otro sería la nómina oficial de la empresa. ¿Por qué ese punto Es, afecta al tema de revisar si es viable o no pertenecer al régimen simple de tributación? es importante con lo que veíamos en el ejercicio, Samuel. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta de lo que dijimos en el punto 2,
el aporte a fondo de pensiones es como un préstamo que yo le hago al Estado para descontármelo de mi impuesto. Si yo no tengo nómina oficial y si no pago esos aportes, pues el Estado se va a quedar con el 100% del impuesto. ¿Cuál es la estructura del régimen simple? Y para eso se creó, para generar empleo. Porque si usted tiene empleados, regularmente los empleados es para hacer crecer la empresa, no para disminuir impuestos. El disminuir impuestos es algo anexo, es algo accesorio. Pero si usted tiene empleados es porque su empresa va bien, va creciendo y usted necesita empleados para seguir creciendo en su empresa. Entonces es un doble beneficio, porque yo tengo mis empleados y de eso me estoy descontando mis impuestos y ando bien. Pero si no tengo empleados, o tengo, por ejemplo, lo que tiene mucho microempresario, o sea, usted se va, por ejemplo, para el mini mercado, y ya tiene dos muchachos que le ayudan, o dos muchachas que le ayudan en la caja, pero no los tiene por prestación de servicios. Pasa, ¿cierto? Entonces usted está perdiendo plata, porque al muchacho le está pagando, ¿cierto? Eso está afectando sus estados de resultados, pero recuerde que el régimen simple es sobre ingresos, o sea, no importa si usted le pagó bien al muchacho o no le pagó. Lo que pasa es que como usted no lo tiene legal, pues no se puede descontar ese gasto del impuesto. Entonces no tiene sentido tener gente por prestación de servicios cuando estoy pagando mucho impuesto porque no solamente me está generando un costo o gasto operacional tener a esa persona, sino que mis impuestos están creciendo. Entonces no tiene sentido estar en el régimen simple de tributación cuando no tengo nómina oficial o nómina legal. Si tengo a la gente por prestación de servicios, pues no es un esquema que le sirva mucho al empresario estar en el régimen simple de tributación. Es por eso, ¿vale? Y esas son cosas que tiene que tener el empresario. Muchas veces uno les dice, venga, creen su empresa. Ah, es que no tengo nómina porque yo soy el que trabajo. Listo. Créese usted como empleado de la empresa para que haga aportes a fondo de pensiones y se pueda disminuir sus impuestos. O si no, pues obviamente va a ir a una estructura bastante extraña. De hecho, hay muchos asesores, Samuel, y perdone, hago una cuñita acá, un paréntesis, que le están diciendo a la gente, al más que todo a los profesionales independientes, métase al régimen simple de tributación. Y eso tiene una estructura que también la podemos ver en el taller. Lo que pasa es que a los profesionales independientes, como usted o como yo, en renta ya no nos están aceptando costos ni gastos. En cambio, en el régimen simple de tributación, pues uno va pagando su impuesto cada 2 meses y de repente disminuye la carga. Pero eso hay que verlo con lupa. Cada caso es independiente y hay que analizarlo muy bien. Bueno, entonces vemos el siguiente punto que dice, si tienes la suficiente infraestructura para tener los documentos electrónicos en la DIAN. Ujú. O sea, Sí. entonces, ¿esto beneficia para hacer régimen simple de tributación o el régimen ordinario? No, o sea, si usted tiene toda una infraestructura, si ya tiene todo montado, por ejemplo, o sea, usted es una empresa antigua que ya tiene toda su estructura, tiene el documento soporte clarísimo y su auxiliar le hace sus documentos soporte, si su retención en la fuente la está manejando bien, si ya sabe cómo manejar su retención en la fuente, si está haciendo sus facturas electrónicas, si su nómina electrónica ya está totalmente configurada, cuadrada y automatizada, ¿cierto? Y comparando los ítems anteriores de rentabilidad, pérdidas, ¿cierto? Y nómina, si ya tiene todos esos ítems, si está teniendo una rentabilidad pequeña, por ejemplo, o está teniendo pérdidas y tiene empleados bien, pues hombre, si tiene todo su ecosistema de facturación electrónica, pues lo mejor es permanecer en el régimen ordinario. Por lo mismo que decíamos en el primer punto, porque todo eso va a ser deducible de impuestos, la DIAN no lo va a molestar y si usted tiene una utilidad chiquita, pues va a pagar muy poquito impuesto con la misma operación. O sea, no tiene que meterse en el chicharrón del régimen simple de tributación, que aunque no le exige documento de soporte electrónico, ¿cierto? No, tampoco le exige una nómina electrónica, pues también en un momento dado hay que mirar el costo-beneficio porque puede pagar muchos más impuestos por el régimen simple. Entonces, si usted tiene toda la infraestructura, pues lo mejor es permanecer en el régimen ordinario. Decían por ahí, lo que funciona bien hay que dejarlo quieto, ¿cierto? Lo que no está funcionando bien hay que mirar cómo lo cambiamos o cómo lo mejoramos, pero lo que funciona bien, lo que me genera buena rentabilidad y me genera tranquilidad y buena información, pues hay que mantenerlo. Yo no soy partidario de tomar esas decisiones por impulso, sino
vuelvo y digo, y es importante, Samuel, acuérdese que nosotros también, para los que quieran hacerlo, se pueden contactar con nosotros también para hacer diagnósticos sobre el régimen simple de tributación, para tomar la decisión si efectivamente se pueden quedar o quieren hacer la migración al régimen simple de tributación, se pueden comunicar con nosotros regularmente. Ahí quedan los datos al final del video para efectivamente poder tener esos acercamientos y poder tomar las mejores decisiones, porque todas las decisiones que tomemos como empresarios pues cuestan dinero, efectivamente. Entonces por eso es que efectivamente si usted tiene una suficiente infraestructura, lo recomendable es permanecer en el régimen ordinario, ¿cierto? Y comenzar a hacer otras estrategias de planeación tributaria para disminuir los impuestos, por ejemplo, deducciones especiales, descuentos tributarios, ¿cierto? Ingresos no constitutivos de renta, que eso solamente aplica para el régimen ordinario y que se pueden utilizar en las empresas sin necesidad de meterse al régimen simple de tributación. Es lo que de la estructura y desde la experiencia que tenemos en Auditer en la firma, pues podemos decirle a la gente que pues no siempre el régimen simple es la solución. Bueno, yo creo que hemos revisado los puntos principales para no pertenecer al régimen simple de tributación, ¿cierto? ¿Será que los podemos recordar? Vamos a ver Claro, si claro. el tema sería interesante que usted lo hiciera, Samuel, a ver qué tan concentrado estuvo. Sí, señor. Bueno, entonces hay unos temas que nos toca tener en cuenta, por ejemplo, que la empresa, si tiene pérdidas consecutivas, entonces no es bueno pertenecer a ese régimen, al régimen simple de tributación, hay que pertenecer al régimen ordinario. Hay que determinar los régimen, perdón, el porcentaje de rentabilidad, ¿cierto? Sí. Hay que empezar a determinar el régimen de rentabilidad, por lo que no podemos decir ¿cómo puede decir? Una cifra exacta, porque eso va a depender de muchos factores, muchas variables. Entonces eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo, eso no se puede tomar a la ligera. Si tenemos saldos a favor, es mejor seguir con el régimen ordinario y no pasarse al régimen simple de tributación, porque no va a poder llevar o poder descontar esos saldos a favor, Ujú. ¿cierto? Bueno, el otro punto, si hay una nómina, pues es mejor seguir perteneciendo al régimen ordinario, porque esos pagos van a hacer que el impuesto o la ganancia sea menor, por ende es menor el impuesto a pagar, Ujú. ¿cierto? Sí. Y el otro punto es si tenemos toda la infraestructura creada, pues también es igual parecido al punto anterior, ¿no? Está la infraestructura creada para soportar esos gastos o costos, por ende disminuir la utilidad y por ende disminuir el impuesto a pagar, Ujú. Fantástico, chino. O ¿cierto? sea, se sacó 10 en el examen, don Samuel. O sea, Tenemos, hay, señor. sí, hay muchos puntos, muchas variables, es decir, que esto no se puede tomar a la ligera, sino que hay que hacer análisis para revisar si efectivamente es viable para nosotros o no. Sí, 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 sí. Fíjese, Samuel, todo lo que usted acaba de decir es muy importante recordar, o sea, todos los negocios son únicos, las personas también somos únicas, o sea, no por el hecho de que seamos contadores y pertenezcamos al mismo sector, manejamos la plata igual o tenemos la misma rentabilidad, todas las empresas y cada empresa es un mundo. Recordar que al hacer esto es importante ser acompañado por un profesional que efectivamente vea todas las variables, que mire todos las prioridades y los aspectos para tomar esa decisión de forma responsable que verdaderamente le ayude al empresario, ¿no? O sea, no solamente por estar a la moda meternos en una situación, ¿listo? Entonces, es importante contratar a un profesional que analice los números y que les dé las opciones para que ustedes como empresarios y como contadores también puedan tomar la decisión más acertada. Es importante, Samuel, y es importante que también le digamos a la gente que pues nosotros estamos a disposición de hacer esa estructura. Les cuento pues acá el tema de cuya que Samuel es experto en análisis de datos ofimáticos y hace unas vainas muy interesantes. Vamos a tener en algún momento, lo vamos a convencer de que hagamos un taller con las herramientas ofimáticas que tiene, porque efectivamente todo ese tema de análisis de números necesita primero
conocimiento, pero segundo, rapidez. Y a veces en el análisis de información nos demoramos mucho y la toma de decisiones se vuelve muy lenta. Y con el análisis de herramientas ofimáticas podemos optimizar muy rápidamente los números y los datos para tomar una decisión acertada. Es que no solamente conocer la norma, sino efectivamente trascender esos números. Yo le voy a usar un poquito de Samuel para que nos cuente un poquito de qué es lo que hace y cómo lo hace, porque es importante. Bueno, José, muchas gracias por, por la oportunidad. Bueno, yo he visto digamos, la falta de tomar las decisiones en tiempo real porque nos demoramos procesando la información. Entonces, hay mucha información que procesar y yo me preguntaba, ¿cómo hacemos para tomar las decisiones rápido, para entender la información rápida y ayudar a los que tienen poder de decisión de tomar la mejor decisión? ¿Cierto? Entonces, ahí estudiamos hemos estudiado un tema de programación con macros, sobre todo la herramienta Excel, que yo creo que en nuestra profesión en contabilidad, y no solo en contabilidad, en muchas, se utiliza Excel de una forma eh, todos los días prácticamente, pero no la usamos con el potencial que tiene, ¿cierto? Entonces, a través de tablas dinámicas con programación, podemos hacer que los informes sean muy rápidos. Si hay tareas repetitivas todos los días, las podemos programar para que se hagan de una manera rápida. Así es que de esta manera podemos entonces comparar la información con la DIAN de una forma rápida, que de otra forma nos tomaría una semana buscando hacer un proceso y mientras tanto para sacar los impuestos o algo, pues no podemos sacar la información de una manera rápida. Entonces, básicamente con esto lo que estamos haciendo es ayudar al empresario y a nosotros mismos a generar una información rápida, valiosa, que sea de fácil interpretación también, sobre todo, porque a veces la información es muy grande y uno no entiende por dónde mirar, por dónde empezar, que es lo importante. Entonces es primordial. Y nosotros como profesionales podemos entender algunas, por ejemplo, las cuentas, pero para hacerlo más digerible necesitamos mostrarlas por su nombre común y corriente. Entonces, pues todo esto ayuda mucho. Muy bien, Y en eso me he dedicado porque he visto el gran potencial que tiene, muy bien, Samuel. ¿cierto? Bueno, bueno, invitarlos De a todas todos. maneras, señor, No, no, no. esperamos en próximas oportunidades pues poder mostrar algunos beneficios de ello. Muy bien, Samuel. Pues muchachos, o sea, señores empresarios, los que nos están viendo y los que nos van a ver en diferido, si tienen algunas preguntas, pues ahí en la misma video nos pueden hacer las preguntas, estaremos atentos a las preguntas que nos hagan. Obviamente, como les dije, al final del video van a quedar los datos, las redes sociales de la empresa, las redes sociales también de aquí, de nuestro amigo Samuel, para a los que les interese el tema de la, de la, del aprendizaje en el análisis de datos desde la parte de Excel y las herramientas de Office. Y próximamente estaremos transmitiendo, como les dije, el tema de talleres para empresarios y para contadores que quieran acompañarnos. Y aquí estaremos pues pendientes para ayudarlos, ¿no? No olviden darle like al video, suscribirse los que nos quieran acompañar en este proyecto. Y muchas gracias por acompañarnos pues hasta el final del mismo. Muchas gracias, Samuel, por su compañía y por sus buenos comentarios y buenas preguntas. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, José. Bueno, chao, chao. Un Esperamos feliz poder día. seguir haciendo esto más seguido.